Buenas tardes, amigas y amigos que nos ven a través de la plataforma digital Gráfico de Guerrero. Soy Glendobet Gutiérrez Castrejón. En esta ocasión seré el moderador de la mesa de análisis que se ha denominado Uruapan Alerta para México. Pero antes de ello, deseamos por este medio externar nuestras condolencias para Monseñor Alejo Zavala Castro, quien fuera Obispo obispo emérito emérito de de la la diócesis diócesis. de Chilpancingo, Chilapa, pero antes de ello fue obispo de la diócesis de Tlapa, en donde se destacó por haber hecho un trabajo a favor de los indígenas. Tengo una anécdota con él que recuerdo con mucho aprecio, con mucho cariño. Por allá en el año 2011 nos tocó con el sacerdote Antonio Estrada Figueroa organizar la personificación de Jesucristo. Eh, Recuerdo que visité las oficinas en aquel entonces para saludar a Monseñor Alejo con la intención de que nos firmara unos reconocimientos. Me impresionó que fuera muy accesible, porque el mismo día que lo visité, ese mismo día me recibió, ese mismo día le puse en sus manos los reconocimientos, me los firmó y estuvo muy encantado por ese trabajo que se estuvo realizando. Y así como esta anécdota, estoy seguro que hay muchas más anécdotas que las personas que lo conocieron y que lo trataron principalmente en las diócesis de Tlapa y de Chilpancingo, Chilapa, han de recordar con mucho cariño a este gran obispo que falleció el día de ayer, y que hasta donde tenemos conocimiento será trasladado a Tlapa, en donde se espera que tengan descanso sus restos mortales. Nuestra condolencia para sus familiares, para sus amistades cercanas, para quienes están sufriendo esta irreparable pérdida. Y bueno, para entrar en materia, quiero presentar a dos grandes personas, dos grandes personalidades que nos acompañan en esta mesa de análisis, iniciando por el maestro Víctor Manuel Tello Zapata, a quien me da mucho gusto volver a saludar, Un maestro. placer saludarte también, Glendobet. Buenas tardes. Saludos a nuestro amigo Eleodoro. También me da gusto saludar a otro gran personaje, otro gran periodista del estado de Guerrero, el periodista Eliodoro Cerros Flores. Sea usted bienvenido a su casa, Gráfico de Guerrero. Y Es un placer, perdón que te interrumpa, es un placer. Yo agradezco mucho la gentileza de ustedes. Me siento contento de regresar a casa, de compartir estos espacios. Glendobet, Víctor, siempre ha sido muy satisfactorio estar aquí compartiendo esta mesa de análisis y hoy veremos con esa intención de participar bien, buscando tratar los diversos temas, ¿no? que inhiben y afectan a la sociedad en general. pues entrando en materia, eh, en estos días, recientemente, cuando en muchos hogares mexicanos estaban esperando a sus fieles difuntos, el 1 de noviembre se dio a conocer que aproximadamente a las 8 de la noche, mientras el presidente de Uruapan, el licenciado Carlos, mientras encendía las velas en su pueblo con motivo de las festividades de los fieles difuntos. Después de ello, la gente se le acercó para tomarse fotografías y fue ese espacio en el que se acercaron algunos individuos para detonar un arma de fuego y disparar sobre su humanidad, lo cual propició que lo llevaran al hospital y fue ahí en donde perdió la vida. Lamentamos este acontecimiento y derivado de ello es que
se hace esta mesa de análisis y yo le quiero preguntar al maestro Víctor Manuel Tello, ¿qué representa el asesinato del presidente Carlos Manso Rodríguez? Bueno, mira, fue lamentable esto que sucedió allá en el estado de Michoacán, porque el asesinato cobarde fue hecho igual que el que utilizaron con Luis Donaldo Colosio, un individuo que cercano, que no parecía normal y todo. Cuando estaba frente a él, sacó una arma de repente y le disparó. Él fue ultimado, también murió el asesino, pero de todos modos, ya cuando se llevaron al hospital al licenciado Carlos Alberto Manso Rodríguez, al presidente municipal de Uruapan, pues ya iba muy grave y falleció en el camino. Este hombre era el único presidente municipal que supo enfrentarse verbalmente y con hechos a la delincuencia organizada de Michoacán. Michoacán es uno de los estados que tiene más grupos delincuenciales peligrosísimos, muy peligrosos, y él se enfrentaba con mucho valor y éxito. Lamentablemente, pues no supo cuidarse en ese momento porque estaba lleno de gente el lugar donde lo asesinaron. Y esta fue una pérdida que todo mundo está lamentando, porque en un país donde la delincuencia domina y predomina, solo era el único presidente municipal que tenía valor para enfrentarlos, y sobre todo en ese estado tan peligroso. Ahora bien, no nada más a él, en la noche cuando asesinaron a Carlos Manso, el expresidente municipal de Sinapecuaro, Alejandro Correa Gómez, también se enojó, se exaltó y protestó, y está desaparecido también, no dan con su imagen. Lamentable pues de esto que está sucediendo allá y lo que le está sucediendo a los presidentes municipales, no nada más de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca, de todo el país. Maestro Heliodoro, ¿considera que el asesinato del presidente Carlos Manso sorprende mucho a la población? Bueno, parece, podríamos decir, por ejemplo, en el caso de Carlos Manso, un alcalde, un individuo muy querido por Uruapan, ¿sí? Precisamente por lo que comenta Víctor, desde que arriba a la presidenta municipal, Carlos Manso señala que ha sido amenazado, él y su familia, precisamente porque decidió enfrentar a las bandas de la delincuencia organizada en Uruapan, ¿sí? que es la ciudad o el municipio, el segundo municipio más grande pues, de Michoacán. Desafortunadamente lo que ocurre en Uruapan con Carlos Manso, en el primer año, y desafortunadamente tenemos que señalarlo así, lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo muestra la ineficacia pues, de la autoridad para salvaguardar, ¿sí? La vida, en este caso, de los funcionarios municipales. Como tú lo señalas, Glendovet, bueno, ¿cuál sería la opinión, no? ¿Qué ocurre? Dice Víctor Manuel, no olvidemos cómo mataron a Colosio. el ex candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Pero en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, han sido asesinados 10 alcaldes, ¿sí? Han sido asesinados 10 alcaldes. Y cuando mencionas a Luis Donaldo Colosio, ¿sí? No podemos dejar de lado, por ejemplo, también a José Francisco Ruiz Massieu, muerto 7 meses después de que acribillaron a Luis Donaldo Colosio. Pero si vamos con esa dinámica, no podemos olvidar aquí en Guerrero, ¿sí? Cómo fue acribillado
el Alejandro Arcos, ¿sí? Alejandro Arcos Catalán, después, 5 días después, de haber asumido como presidente constitucional de Chilpancingo, ¿sí? Precisamente Alejandro Arcos, como Carlos Manso, tuvieron una aceptación popular entre la ciudadanía, su característica, ¿sí? Rompía con el clásico político. Alejandro Arcos tuvo esa gracia, ¿sí?, de interactuar con la sociedad. Su muerte fue acribillado Alejandro Arcos. Bueno, vimos cómo lo mataron de manera tan cobarde, ¿sí? Cómo lo degollaron, ¿sí? Cómo fue expuesto a nivel público. Pero cuando hablas de esas fechas tradicionales, Rubén, cuando hablamos de esas fechas tradicionales, no podemos olvidar que el año pasado, el 24 de diciembre, aquí en Chilpancingo, Guerrero, ¿sí?, fueron asesinados 2 miembros del patronato de la feria. El dirigente, ahorita les doy el nombre, el dirigente de la feria, el dirigente del patronato y uno de sus ayudantes, ¿no?, que fueron acribillados en presencia de cientos de gentes, ¿no?, ¿sí?, de manera pública. O sea, resulta increíble de cómo la ciudadanía está expuesta, ¿no? Así, vaya, llega, parece que la delincuencia tiene el control, llega, te matan, se van, no ocurre nada. Ya tiene 1 año del fallecimiento de Alejandro Arcos y hasta ahí quedó. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Decimos que yo creo que es desafortunado lo que está ocurriendo en el país, ¿sí? La violencia, la inseguridad, la actuación de las bandas criminales están sin control. Retomando parte de lo que ustedes han comentado, ustedes que han vivido más que un servidor, que han visto diferentes etapas por las que han transcurrido los municipios de donde son originarios, el estado, el país, esto nos pone a pensar y a reflexionar. Bien, se ha dicho que las autoridades han sido rebasadas, que en algunos casos, como el del presidente Carlos Manso, según reportes oficiales, al momento de su asesinato contaba con protección, si no mal recuerdo, 12 elementos, no recuerdo de si la de Guardia la Guardia Nacional. Nacional. Entonces, si a un presidente municipal, aún estando escoltado, han atentado contra su vida, contra su integridad, entonces, ¿qué nos espera al resto de la ciudadanía? Se ha dicho mucho que el Estado mexicano no ha podido con el tema de la inseguridad. Hubo un presidente que dijo que, palabras más, palabras menos, él prefería el abrazo antes que los balazos. Si bien es cierto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona cuáles son las facultades, las atribuciones tanto de los miembros del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional, de las policías federales, estatales y municipales. Si bien es cierto, la Constitución lo contempla y ellos tienen que hacer una tarea que está explícitamente en la ley y en su normatividad interna, creo que esto ya es insuficiente. Ya es insuficiente y esto me pone a recordar lo que se decía en mis tiempos de la secundaria, que la familia es la célula principal de la sociedad. Entonces, si partimos de ahí,
esto que está sucediendo, sin lugar a dudas, es porque así se permitió o se ha estado permitiendo al interior de las familias. Y creo que en cada hogar se tiene que hacer un análisis sobre lo que se está haciendo y sobre lo que se dejó de hacer. Se tiene que hacer un análisis sobre lo que les funcionó a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a nuestros tatarabuelos, y ver qué cosa hicieron ellos que funcionó para tener un país más calmado al que tenemos hoy en día. Recuerdo que mi abuela nos decía, en mis tiempos esto no sucedía. Ella me lo dijo hace como 20 años. Si ella estuviera viva ahorita, yo creo que no podría creer lo que está sucediendo. Mas sin embargo, pues creo que tenemos que reflexionar sobre qué es lo que estamos dispuestos a hacer y no estamos dispuestos a hacer. Porque fíjense, si somos tolerantes en el hogar, todo ello es lo que va a ir repercutiendo. Escuché a una señora de aproximadamente 60 años platicarle a su hijo de 40. Le dijo algo así: hijo, visité a fulana de tal en su casa y como vi que tiene 2 abanicos y uno de esos abanicos no lo ocupa, pues me robé uno y me lo traje. Esa fue la confesión de la mamá. ¿Cuál fue la respuesta del hijo? Mamá, usted no lo robó. Usted lo tomó prestado. ¿Se imagina? ¿Qué hay ahí? Pues hay complicidad. Y ahí la duda que me queda es ¿quién es más quién es más antisocial, si la madre o el hijo. Porque la madre por un lado confesó el pecado y el hijo por el otro lado la respaldó. Entonces me queda la duda, ¿quién echó a perder a quién? Pero se imaginan ustedes, si en esa familia, estoy hablando de un hijo de esa familia, pero supongamos que son 4 hijos, o que son 5 hijos, o que son 10 hijos que piensan igual, nada más en esa familia que piensen así. Ahora, esas manzanas podridas, ¿a cuántas otras manzanas no van a echar a perder? Estamos hablando de los niños. ¿Con qué mentalidad están creciendo esos niños? Con la mentalidad de que es lo mismo robar que pedir prestado. Estamos hablando de un abanico. Pero, pues resulta que, pues más adelante el hijo, ahora ya no respalda que se robe abanicos. Ahora que la mamá se robe joyas y diga, hijo, me encontré esta cadenita en la calle, siendo que se la sacó a la bolsa, la sacó de la bolsa de alguien que estaba por ahí y se descuidó. Entonces, estoy dando el ejemplo de una familia, pero ¿cuántas familias no habrá así en nuestra localidad, en nuestro estado, en nuestro país? Entonces, este ejemplo es un ejemplo real que vi, en su momento lo observé, di mi punto de vista de que eso estaba mal, pero pues es como si le hablaras al viento, ¿no? Que pasa el viento y se lleva las palabras. Entonces, no podemos seguir tolerando este tipo de conductas dentro de los hogares. Y ahora se imaginan, estas gentes también son las que en un momento dado se quejan de lo que acontece en la sociedad. Se quejan de que son malos los servicios, se quejan de la inseguridad, pero resulta que esos funcionarios públicos que no están haciendo su tarea como la deberían de hacer, se criaron en un hogar parecido al hogar en donde están ellos. Y en una de esas, también los miembros de su hogar forman parte de algún órgano de gobierno y están bajo esa dinámica. Entonces, hay muchas gentes que se quejan de una situación, pero cuando les medio afecta o cuando les afecta. Pero mientras no sucede nada, mientras ellos no lo viven en carne propia, dejan que pase sin más ni más.
Entonces, pues creo que esa parte se ha estado descuidando. Esto me recuerda que por allá, aproximadamente hace 20 años, hubo una serie de foros en la ciudad de Acapulco. Participamos varias personas, alrededor de unas 50 o 100 personas. Cada uno tuvo 5 minutos para exponer lo que considerara. Ahí recuerdo que conocí a un hombre muy inteligente, un corredor público, Adrián García Fierro, si no mal recuerdo. eh, Hizo una serie de planteamientos que quizá en otra mesa de análisis pudiese abordar, pero lo recuerdo porque pues ahí me tocó participar y en su momento expuse que se tenía que fomentar todos aquellos valores que desde niño aprendimos, la solidaridad, la empatía, entre otros que ustedes igual y pudiesen en sus intervenciones posteriores complementar. Creo que hoy perduran más los antivalores que los valores. Entonces, tiene que haber un cambio de ideología. Mientras esto no suceda, pues vamos a seguir en las mismas. Y bueno, pasando a nuestra siguiente ronda, maestro Víctor Manuel, ¿hasta qué punto lo que ocurre en Uruapan refleja la situación de otros municipios del país? Bueno, mira, lo que sucedió en Uruapan está sucediendo en todo el país, prácticamente, pero solamente son afectados los alcaldes, los presidentes municipales que enfrentan a la delincuencia organizada. Entonces, ¿de qué manera lo enfrentan? No todos lo hacen como Carlos Manso. Se lo enfrentan que se niegan a colaborar con ellos. No quieren meter a trabajar a la gente de esos grupos y entonces pues ellos se toman la suya y castigan al que no se les obedece. En estos momentos, en lo que va del presente año, han sido asesinados 10 presidentes municipales en todo el país, como lo comentó nuestro compañero. De ellos, en Michoacán ya mataron a 3, en Oaxaca a 2, otro en Sinaloa, otro en otro estado del norte, y en Guerrero han asesinado a 3 presidentes municipales. El primero fue Alejandro Arcos Catalán, que fue muy doloroso para Chilpancingo porque era un gran hombre y era un individuo que quería hacer un magnífico trabajo y luchar por la paz, pero no se enfrentaba con la delincuencia organizada abiertamente. Otro que fue acribillado fue el alcalde de Metlatónoc, Isaías Rojas Ramírez. A él sí, porque él sí tuvo enfrentamientos y diferencias con la delincuencia de ese municipio. El otro que asesinaron fue el presidente municipal de Malinaltepec, Acacio Flores Guerrero. Ya llevamos 3 alcaldes asesinados en nuestro estado y es necesario pues que las fuerzas federales, que el gobierno federal y el del estado tomen ya medidas más firmes, más eficientes para proteger a estos presidentes municipales, sobre todo si ellos les piden apoyo. Yo veo, por ejemplo, que el alcalde de Chilpancingo, el doctor Gustavo Alarcón, tiene una buena escolta de guardias nacionales que están protegiéndolo. Y qué bueno, ¿no? Porque él también ha sido, inclusive el hospital donde radica, ya fue balaceado como unos días después de que tomó posesión. Es necesario pues que si un presidente municipal le pide al gobierno federal que le den apoyo policíaco y militar, pues que los atiendan, porque se habla mucho de que
Carlos Manso les pidió apoyo y que no se lo brindaban como debía ser. Actualmente en Uruapan la gente está muy inconforme, muy peleonera, está agrediendo mucho, inclusive al gobernador, cuando fue a visitar el velorio de Carlos Manso, lo corrieron feo, vergonzosamente lo corrieron la gente. Entonces, actualmente quien se va a quedar en lugar de él como presidenta municipal va a ser su señora esposa, Grecia Quirós. Pero yo no creo que ella vaya a actuar como lo hacía su esposo, ¿no? Porque no le conviene, ya se notó que en Uruapan hay mucho peligro, mucha delincuencia organizada y que de nada le sirvió ser muy valiente a Carlos Manso porque fue acribillado de manera cobarde y criminal. Yo espero que ya haya más protección para los alcaldes y que a todos los que tengan problemas no vacilen en denunciar, no solo públicamente, sino ante el gobierno federal, lo que está sucediendo con ellos y el peligro en que están viviendo. Maestro Eliodoro, ¿se puede decir que Uruapan es un síntoma o una advertencia de algo más grande a nivel nacional? Sí, antes de responder tu pregunta, quisiera aclarar los datos de lo que ocurrió precisamente después en el contexto de la muerte de Alejandro Barcos. Recordemos que mataron a 2 funcionarios también. Antes de la muerte de Alejandro, fue privado de la vida el secretario general del Ayuntamiento, Francisco Gonzalo Tapia Rodríguez. Posteriormente, fue privado de la vida quien iba a ser el secretario de Seguridad. Era Ulises Hernández Martínez, ¿sí? Unas horas antes de Nochebuena, fueron acribillados en San Mateo el presidente del patronato, Martín Roberto Ramírez Ruiz, y el subcoordinador de logística, José Nava Vidal. Estamos hablando, ¿sí?, de hechos que acontecieron en fechas tan significativas para la población, para la gente religiosa, ¿sí?, las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Cómo esta gente, cómo estos representantes populares, porque son representantes populares, los miembros del patronato, son acribillados en la plaza de San Mateo, ¿no? Ahora, el problema de Uruapan con Carlos Manso, precisamente, se dan cosas muy peculiares. Por ejemplo, ahorita acaba de mencionar, Víctor, ¿sí?, de que el alcalde contaba con 12 elementos de la Guardia Nacional para su seguridad personal. Dice 12. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Nacional, dice que eran 14. ¿Sí? Lo que ocurre en Uruapan, ¿sí?, es que desafortunadamente se entreveran, chocan los intereses políticos. Carlos Manso iba a ser candidato a la presidencia municipal por Morena. Morena, Michoacán, le quitó la bandera de Morena, y Carlos Manso se fue como candidato independiente y así ganó con amplia mayoría. Pero Carlos después Manso se hizo priista. Ahorita, ponle tú, yo desconozco, se fue, el hecho es que él ganó de manera independiente. ¿Sí? Y ganó porque, bueno, le quitaron, Morena le quitó. ¿Qué ocurre con esto? Pues ocurre que de repente, Morena, sus dirigentes, sus funcionarios, como que no pueden ver a quien milita en otro partido en los cargos de representación popular, ¿sí? En este caso, Carlos Manso. Aquí yo digo que es muy peculiar porque el mismo Carlos Manso, antes de su muerte, un mes antes, denunció que se había retirado la Guardia Nacional
Y en este último mes, diariamente estaba pidiendo a que la federación interviniera, que mandara más elementos, pues, a ayudar a blindar la seguridad, en este caso de Europa, donde él estaba gobernando, ¿sí? Pero, pues, quién sabe si como burla, desinterés, no fue atendido cuando fue muerto, ¿sí? Este sábado que fue muerto, no contaba con protección oficial de la federación. Sí, así cargaba, o sea, hay elementos de la policía municipal, ¿sí? Que efectivamente, pues, estaban como vigilantes, ¿sí? Pero pues, desafortunadamente, el llamado que él hizo, pues, para ser atendido, no fue respondido por la federación. Este llamado encontró oídos sordos, ¿sí? Digo, resulta pues inexplicable que no haya sido atendido este llamado, pues, del alcalde, ¿no? Y este es el problema de que se hizo público a nivel internacional. Efectivamente, desde que tomó posición el 1 de septiembre de 2024, ¿sí? Carlos Manso anuncia que ha sido amenazado, pero el tipo venía pues con esa mentalidad de efectivamente de cambiar la situación que se está viviendo, en este caso Uruapan, ¿sí? De cambiar, de ayudar a combatir pues a las bandas delincuenciales, porque Uruapan es el principal productor de aguacate. Unos días antes acaba de matar al dirigente de Cítricos, ¿sí? Ahí mismo en Europa. Ahora, ocurre que ¿cómo podemos ver lo que ocurre en Europa? Pues ahorita Michoacán está en crisis. Está en crisis porque la ciudadanía, ¿sí? Está manifestándose, exigiendo que sea castigada pues la gente que provocó este crimen en contra de Carlos Manso. O sea, y es a nivel estatal, lo que está ocurriendo, no en Europa, es a nivel estatal, es una crisis que se está dando. Bueno, y aquí es donde resulta incomprensible que, por ejemplo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ¿sí? Declare primero que ella no está dispuesta a entablar una guerra con el narcotráfico, ¿sí? Y recurre a señalar a personajes del pasado, los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, de ser los responsables de la situación de violencia que se está enfrentando. A la presidenta municipal se le olvida que el último presidente de la República a que ella sucedió fue Andrés Manuel López Obrador, que precisamente con su política de estrategia de abrazos no balazos, ¿sí? Pues provocó efectivamente el disparo y el control territorial de las bandas delincuenciales, ¿sí? Bueno, esto no lo decimos tan solo nosotros lo leemos de la gente que a nivel nacional se mueve, ¿sí? Que conoce lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos la obligación efectivamente de informarnos, ¿sí? Y entonces lo que ocurre es que efectivamente resulta incomprensible esta posición, ¿sí? Se dice que van a mantener una política de inteligencia, ¿sí? De investigación, de atacar las causas que provocan esta violencia, ¿sí? Pero se queda hasta ahí, ¿sí? Se queda hasta ahí, porque cuando decimos que se va a atacar las causas de la violencia, como decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Cuando culpaba a la pobreza, pues, de ser el semillero de la delincuencia, pues vemos que la pobreza continúa igual. Entonces, ¿qué refleja Uruapan? Pues Uruapan refleja que efectivamente a nivel nacional, aun cuando se debemos reconocer que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ¿sí? ha logrado enderezar, ¿sí? la estrategia de combate al narcotráfico, pero no debemos de olvidar también que esto ha sido posible por la presión que ha ejercido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sí. Donald Trump fue el que provocó
que se diseñara esa estrategia de detener a los líderes de las bandas delincuenciales, la entrega de muchos de ellos que estaban detenidos, encarcelados, mandados a Estados Unidos extraditados, ¿no? Sí. Pero no hay que olvidar, como lo señalan los conocedores, en las bandas delincuenciales, ¿sí?, abundan los líderes, pues. Usted agarras a un líder y este es suplido de inmediato, ¿sí? Pues esa es la dinámica que se da, ¿no? ¿Sí? Y entonces cuando dices no la guerra y culpas a los expresidentes del pasado para cubrir la ineficacia, pues, ¿sí?, la ineficacia que se tiene a nivel federal para poder, pues, combatir, ¿no? Para poder lograr que ceda estos niveles de violencia e inseguridad. Entonces yo creo que, por ejemplo, resulta también contradictorio que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Nacional, ¿sí?, esté diciendo que durante todo este periodo de vida de Carlos Manso no le echó cara que tenía seguridad. Lo viene a decir hoy que está muerto. Los colaboradores de Carlos Manso desde ayer están declarando que es mentira lo que dice el secretario nacional. Y esto es grave, porque refleja entonces que efectivamente lo que uno ve es que desde la federación, con Carlos Manso en Uruapan, pues simplemente lo abandonaron, lo dejaron. ¿Sí? No se atendió. Cuando señalas, Víctor, el caso del presidente municipal de Chilpancingo, sí es cierto, carga escolta, pero carga escolta porque obligó. Porque no hay que olvidar que el propio Gustavo Alarcón ha solicitado que venga incluso el propio secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Omar García Harfuch, a Chilpancingo, ¿sí? Por la situación de violencia, por ejemplo, no olvidemos que a nivel nacional Chilpancingo está colocado en el tercer lugar, ¿sí?, de percepción de inseguridad pública, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas que están ocurriendo, tan graves, ¿sí?, como la muerte de Carlos Manso, un individuo que se atrevió, pues, a enfrentar, ¿sí?, a dar la cara, a no esconderse, no recibió la ayuda que debería haberle brindado la federación. Entonces yo siento que, como tú lo señalas, la recuperación de valores en la familia, ¿sí?, pues en los sectores públicos no deben de olvidarse los valores también, ¿sí? O sea, no es posible de que si tú no simpatizas conmigo, pues ya eres mi enemigo. Si tú te atreves a criticar, ¿sí?, pues ya te saliste del círculo y eres enemigo. Entonces yo creo, Víctor y Clodovet, que lo que ocurre en Uruapan, en lugar de que se trate de evadir la responsabilidad acusando a viejos personajes, yo siento que efectivamente se debe de retomar, de buscar, ¿sí?, afinar una estrategia que ayude verdaderamente, ¿sí?, a que podamos superar lo que está ocurriendo en el país, porque hoy fue Carlos Manso en Uruapan, pero por eso mencionábamos, no olvidemos a los de Guerrero, ¿sí? Retomando lo que ustedes han comentado, llama la atención que recientemente haya habido una manifestación en aquel estado, según las redes sociales, de más de 40,000 personas, lo cual habla de que a la gente que estuvo presente en esa manifestación realmente realmente le dolió lo sucedido. Entonces, esto creo que enciende las alarmas para que, por un lado, se busquen los mecanismos para que haya una mejor coordinación entre los 3 niveles de gobierno, para actuar en lo que se refiere a la cuestión de las secretarías de seguridad, pero también se requiere, como se ha dicho, atender las causas.
Pero no solamente es decirlo, sino que se tiene que aterrizar. Quizá nadie lo ha visto o tal vez ya vio lo que voy a decir. Se sabe que se cometen a diario delitos tanto del fuero común como del fuero federal. Pero aquí la duda que me nace es sobre si se tiene una estadística o una información más amplia en la que se sepa por qué delinquió cada uno de los que están tras de las rejas y los que todavía están procesados y los que todavía no han llegado. Porque cada uno de ellos tiene una historia distinta. Habrá quienes delincan con esa facilidad como si tomasen un vaso con agua, pero también los hay aquellos que lo hacen quizá hasta con cierto temor o con cierta vergüenza. De niño me tocó ver una película donde sale Pedro Infante. Resulta que tiene un niño enfermo. El hombre honrado sale a trabajar, no obtiene dinero a la buena, nadie le quiere dar trabajo, pide prestado, nadie le quiere dar prestado. Se acerca a uno de los actores, si no mal recuerdo es don Antonio Aguilar, y le dice: présteme, usted tiene mucho dinero. Aquel señor le contesta: pues sí, pero pues me lo he ganado. Los dos tienen cierta razón. Uno tiene la necesidad, el otro se ha ganado su dinero honradamente, y el que se gana su dinero honradamente pues tiene derecho de decidir en qué lo invierte o en qué lo gasta. Pero pues ya desesperado, Pedro Infante, que no recuerdo cuál es el nombre del personaje en la película, le arrebata la cartera a don Antonio Aguilar, le saca lo que necesita y devuelve todavía la cartera. Es lo que se denomina un ladrón honrado. Nada más toma lo que necesita, se va a comprar las medicinas, le sobra un poquito de dinero y creo que todavía compró una muñeca. Entonces, ya cuando va saliendo con la muñeca, me parece, lo abordan los gendarmes. Y él le ruega a los gendarmes que por favor lo suelten porque él necesita llevar la medicina a su hijito, y lo resalta: se me está muriendo. Entonces ya el personaje a quien le robó se compadece y bueno, pide que lo suelten. Ya cuando él llega con la medicina para el hijito, pues ya falleció. Entonces, cada persona que está encarcelada, que está procesada o que está a punto de pisar la cárcel tiene una historia de vida que bien vale la pena conocerse para ver cómo se puede tratar, ¿no? Esto que estoy comentando me recuerda a una de las acciones que hizo la gobernadora Evelyn Salgado en su sexenio, respecto a que en Guerrero ya no se compran las niñas, ya no se venden ni se compran las niñas. Fíjense que esto llama la atención, quizás a unos les parezca insignificante, pero pues el que lo vive pues no le parece tan insignificante, o al ser querido de quien lo padece. Esto me recuerda que hace unos 20 años un señor de 80 años de edad platicaba, cuando yo iba pasando, le platicaba a su interlocutor, que por su edad le pidió a un amigo indígena que le consiguiera una muchacha para las labores del hogar. Pero su compadre indígena entendió otra cosa y le dijo: allá en mi pueblo venden las muchachas, te va a costar 1,000 pesos. No, yo no quiero una muchacha yo comprada, yo quiero que me consigas una muchacha para que me ayude con mis labores, yo le voy a pagar al papá. Te va a salir más barata que la compres, 1,000 pesos. Y total que estuvieron
platicando, afinando los detalles, y llegado el momento el compadre indígena le llevó la muchacha al señor de 80 años, que al verla se sorprendió y le dijo: amigo, yo no te puedo recibir esta niña, es una niña para mí, apenas está en desarrollo. ¿Cómo crees? Llévasela a su papá. No la puedo regresar con su papá porque el papá se va a ofender. Y además ya pagaste los 1,000 pesos. Y contesta el señor de 80 años: no importa que se quede con los 1,000 pesos, pero llévatela. No me la puedo llevar porque el papá se va a ofender. Entonces, viendo la manera de regresar a la muchacha sin que se sintiera el papá ofendido, al señor indígena se le ocurrió. Dice: pues vamos a escribirle una carta al señor para que no se ofenda. Quienes nos están viendo en vivo o de manera diferida, les voy a pedir que aparten a los niños por la expresión que voy a decir. Lo voy a decir literal como lo dijo, como lo escuché. El señor indígena puso en la carta, dirigida al papá de la muchacha: señor puto, no quiere a tu hija. La carta la tuvo el papá de la muchacha en sus manos y ya con eso ya no se sintió el señor ofendido. ¿Se imaginan ustedes comunidades? No sé si en muchas comunidades se dé esto, pero lo supe que sucedió en comunidades indígenas en donde se veía pues esto normal. Quizá los papás lo hacían por la necesidad de llevar un ingreso a casa, pero se imaginan 1,000 pesos. Estoy hablando, claro, desde hace 20 años, que ahorita fueran 5,000 pesos, 10,000 pesos una hija. ¿Para cuánto te van a alcanzar esos 1,000 pesos, esos 5,000, esos 10,000 pesos? ¿Para cuánto te van a alcanzar? ¿Para cuántos días? ¿Siquiera para 6 meses? ¿Una hija? Digo, respeto la ideología de cada persona, pero creo que pues es algo inconcebible, porque no solamente se atenta contra la dignidad de las muchachitas, sino que pues también al venderlas estás truncando muchos de los sueños que ellas tienen. A lo mejor alguna quiere ser médico o quería ser médico, la vendieron y ve tú a saber si quien la compró para él o la compró para hacer negocio con ella. Entonces esto lo comento porque pues es algo que hizo la gobernadora. Es una acción que creo que se ve buena, y quizá viendo esa problemática, esa necesidad del dinero, quizás en ellos se inspiraron para echar a andar algunos programas, pero creo que valdría la pena ver por qué cada gente que está tras las rejas, que está procesada o que está a punto de llegar de llegar a manos de la justicia, ¿por qué delinquen? Para tener un parámetro más de cómo atacar las causas, porque de lo contrario, pues vamos a seguir teniendo conductas antisociales y el problema pues nos puede superar, porque como bien mencionaba el maestro Eliodoro, lo que aconteció recientemente en este estado, donde asesinaron al alcalde, pues es algo que ha trascendido, y ojalá que como mexicanos cada quien desde sus trincheras pueda aportar ideas, dicen por ahí, le puedan echar mano a la pensadora y se tomen acciones al respecto. Y bien, continuando con nuestra mesa de análisis, Uruapan Alerta para México a través de la plataforma digital, le pregunto al maestro Víctor Manuel Tello, ¿por qué los casos de asesinatos políticos y periodísticos rara vez llegan a resolverse? Más bien es imposible, que no se resuelven, es muy raro, porque
las dependencias que se encargan de eso pues no tienen los elementos suficientes ni las ganas de trabajar para investigar los hechos y encontrar a los responsables. Pero, por ejemplo, yo quiero referirme más al caso de Uruapan. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, está acusando que los culpables de la gran violencia que existen aquí son el expresidente de la República, Felipe Calderón, y después Peña Nieto. En efecto, Felipe Calderón es el responsable de la violencia, pero yo te voy a explicar por qué. Cuando llevaba 4 años como presidente Vicente Fox, México era un país de trasiego de la cocaína colombiana. Aquí a México llegaban 500 toneladas mínimo de cocaína cada mes. Solamente a Acapulco llegaban 40 toneladas. Las mismas policías desembarcaban las lanchas, cargaban los trailers y ya los trailers salían hacia el norte, hacia Chicago, con todo ese cargamento. Entonces los grupos de mafiosos, las bandas delincuenciales, se dedicaban exclusivamente al trasiego de la droga. Nada más, es que ellos descargaban la cocaína, cargaban los trailers, se iban escoltando los trailers, le iban pagando a cada federal de caminos para que los dejara circular, etcétera, etcétera. Y México era un país de paz. La gente, las bandas delincuenciales no se metían con la ciudadanía. Pero llegó Calderón como presidente de la República y como él lo estaban acusando de fraude electoral porque ganó solamente por 150,000 votos a López Obrador, Calderón quiso quedar bien con los norteamericanos, sacó al ejército a las calles, invadió las carreteras y todo, y ya no pudieron circular los tráileres. Empezaron a incautar toneladas y toneladas de cocaína el ejército mexicano, y los quemaban y todos los incendiaban. Entonces Colombia le dijo a nuestros cárteles: ya no voy a trabajar contigo porque ya no puedes garantizarme que llegue mi cargamento a Estados Unidos. Y se retiraron y dejaron sin trabajo a los capos y se dedicaron a llevarse por el mar en barcos grandes y su mercancía a Estados Unidos. Eso provocó que las bandas delincuenciales se fueran a las ciudades y empezaran a dedicarse a otras cosas, al robo, a la extorsión, a la amenaza contra los comerciantes para quitarles dinero, etcétera, etcétera, y se volvió la violencia como un estatus normal en todo nuestro país. Y esa violencia no ha podido ser superada. Los cárteles mexicanos actualmente viven de la marihuana, de todas las drogas que se producen en México, en Guerrero en especial, para estados como Guerrero. Y viven de la fabricación de las nuevas drogas, que no recuerdo sus nombres ahorita, pero que también están funcionando mucho en Estados Unidos. Y ahora la delincuencia organizada vive de estar amolando a la ciudadanía, a los comerciantes, a todo mundo. Ya no puedes andar en la calle como antes de Calderón. Aquí había mucha paz, era muy bonito vivir en Guerrero, en Chilpancingo. Ahora ya hay mucha delincuencia que se está dedicando a atacar a la propia ciudadanía. Entonces es necesario que se actúe en esa consecuencia. Es necesario que se capture a los grandes cárteles, a los grandes capos. Y es necesario pues que los Estados Unidos apoyen con sus armamentos y todo
al ejército mexicano. Pero también es necesario que el gobierno de México actúe de manera incondicional, porque se nota mucho apoyo a la delincuencia organizada a través del gobierno. Cuando eso de abrazos y no balazos, pues es una burla a la Constitución. La Constitución dice que no hay que perdonar a los delincuentes, hay que castigar hasta sus últimas consecuencias. Vamos a ver qué sucede, ojalá que se tomen nuevas medidas, que Harfuch haga un buen trabajo, que siga combatiendo a la delincuencia y que el gobierno ya actúe de manera imparcial, ya nada de apoyos a la delincuencia de ningún tipo. Eso es lo que esperamos. Maestro Eliodoro, ¿qué efecto tiene la impunidad en la confianza de la gente hacia las instituciones? Desafortunadamente, la impunidad es un punto clave, pues, en lo que ocurre en esa situación de irregularidades que se presentan. ¿Sí? La impunidad es clave. Ve los delitos que se cometen. Matan a una persona. ¿Qué hace la autoridad? La fiscalía. Van, acordonan e integran, dicen ellos, una carpeta de investigación. Y esa carpeta de investigación se va, pues, al locker, ¿no? Miles de carpetas de investigación que no se llevan efectivamente, dice Víctor. La autoridad no cumple su papel. La Fiscalía de Guerrero, por ejemplo, ¿sí? De todos estos crímenes que hemos estado comentando en Guerrero, no hay un solo avance. Yo creo que las carpetas de investigación incluso están allá donde se decía, donde se mandaban. Están en el Archivo. En el archivo, por algo, sí, pero están en la congeladora. El nombre que se ve que están en la congeladora. Los miles de expedientes, sí, que se levantan, que resulta, pues, ya no para el muerto, para la familia, para los deudos, sí, ver de cómo la impunidad es la que prevalece, desafortunadamente, sí, en todos los rincones del país, en todos los rincones del estado. Y por eso, pues la delincuencia tiene carta blanca, tiene carta libre para actuar. Cuando tú señalas, Ledobet, que se debería de revisar, ¿sí? ¿Por qué un individuo de diferentes edades es detenido y llevado a un centro penitenciario? ¿Qué fue lo que provocó esto? Ya relatas tú, bueno, la pérdida de valores, la familia, ¿sí? Dicen por los clásicos que efectivamente la educación empieza, pues, en el seno familiar, en la casa, ¿sí? Con el fomento de los valores, ¿sí? Pero esto se rompe, esta cadenita se rompe cuando la autoridad no asume sus responsabilidades. Estamos hablando concretamente porque, por ejemplo, con la Constitución General de la República, a nivel nacional, porque el Guerrero también tiene su Constitución, ¿sí? Que fija efectivamente, ¿sí?, las responsabilidades que tiene la autoridad y la responsabilidad que tienen los ciudadanos, ¿sí? Nosotros tenemos también responsabilidades que están consagradas en la Constitución y que debemos de cumplir, ¿sí? O sea, este tipo de valores no se impulsan. Por ejemplo, los diputados están más preocupados de estar creando leyes, ¿sí?, que hacer que efectivamente una ley se ejecute, ¿sí?, y se lleve a cabo como es. Vaya, tienes tantas leyes, ¿sí?,
que de repente ya no sabes cuál es la que vale. Creo que cuando ustedes señalan la sociedad, cuando tú señalas la familia, la sociedad, ¿sí? Nosotros decimos, por ejemplo, que a nivel nacional la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha avanzado de manera saludable, ¿sí? En el combate a las bandas delincuenciales, aunque sea pues en su nivel de estrategia, de investigación, de agarrar pues a quienes son señalados desde el exterior, desde los Estados Unidos, ¿no? Ya los juranitos, dirigentes de las bandas delincuenciales, ¿sí? De los grupos delincuenciales dicen, en Estados Unidos, las autoridades de seguridad dicen, queremos a Julanito de tal, ¿no? Va para allá. Creo que a nivel nacional, primero, no es posible ese tipo de coordinación con autoridades extranjeras, porque México, actualmente, ¿sí? Quien gobierna México, rechaza todo tipo de ayuda y coordinación. Dice aquí, si un militar extranjero pisa nuestra tierra, nos vamos a la guerra. Bueno, habría que ver quiénes se van a ir a la guerra, ¿no? Sí. Es tan interesante, por eso a mí me gusta mucho estar con ustedes y estar en estas mesas de análisis, ¿sí? Porque bueno, ¿cuál es la propuesta de nosotros? Sí, también tenemos responsabilidad de nosotros. Bueno, pues cuando hablas tú, por ejemplo, de la indefensión de las menores de edad, no olvidemos que aquí en la montaña se sigue padeciendo la venta de menores de edad, ¿sí? O sea, es algo real que ocurre aquí en el estado de Guerrero. La presidenta de la República quiso avanzarle en torno a mejorar los niveles de seguridad, mandatando que se fortalezcan los cuerpos de seguridad locales, la policía estatal y la policía municipal. Porque está claro que la Guardia Nacional finalmente no pudo. La Guardia Nacional finalmente no pudo con esa tarea, pues, con esas tareas locales que le corresponde a la policía local, a la policía estatal y a la policía municipal. Dice que se fortalezcan los grupos, ¿sí? Que se creen más grupos, que se fortalezcan, ¿sí? Que se hagan profesionales. A nivel de seguridad lo que necesitamos, por ejemplo, ese punto, esa iniciativa de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, debe ser bienvenida, ¿sí? Y que las autoridades de las diferentes entidades federativas, ¿sí? Impulsen pues el fortalecimiento de las policías locales, ¿sí? Aquí se señaló un punto muy importante, la coordinación interinstitucional de los tres niveles de gobierno. ¿Sí? O sea, la importancia, ¿sí? De que se trabaja de manera coordinada, pues. Y estamos hablando de que se trabaja de manera coordinada desde las áreas más centrales, que son, por ejemplo, los comisarios municipales. Es la urgencia, pues, de que la autoridad realmente busque la participación de la sociedad en todos los niveles, ¿sí? Que la haga participar. Digo, a nivel de seguridad, no olvidemos, por ejemplo, que había policías de barrio, policías conocidos por la sociedad, ¿sí? Bueno, pues una propuesta sería que se retomen pues las policías de barrio, ¿sí? Es muy difícil. Lo que ocurre en México en general y en Guerrero en particular, ¿sí? Es muy difícil porque los factores que han intervenido dejan prácticamente a la autoridad pues también en la indefensión. No encuentran cómo entrarle. No encuentran cómo aplicar la ley, dijeras tú. La Constitución lo señala. Es la fuerza del Estado para hacer prevalecer la ley, ¿sí? Tú cometes un delito, tienes que pagarlo. Busquemos las causas, sí busquemos las causas. Pero no nos vayamos con que la pobreza, pues, ¿no? La gente pobre de las zonas marginadas del Estado, una gente sabia. Sí. Gente sabia, ¿sí? Noble y trabajadora. Noble y trabajadora, ¿sí?
¿Qué se necesita? Se necesita que también a nivel de trabajo, ¿sí? A nivel industrial, que la autoridad pues busque fuentes de trabajo, ¿sí? Mejore los niveles de educación y fortalecer a la familia, recuperando precisamente esos valores que se han perdido, ¿no? Esto yo siento que es importante, que como ciudadanos retomemos, ¿no? ¿Sí? Tenemos la obligación de respetar la ley y que la ley nos respete. Quienes aplican la ley que nos respete. ¿Sí? Que la autoridad nos respete también a los ciudadanos. Porque ahorita lo estamos viendo, precisamente estamos hablando de Europa. Ahorita lo estamos viendo, la crisis que está ocurriendo en Michoacán. Los ciudadanos que se están atreviendo a manifestar están siendo agredidos, incluyendo a los periodistas. Sí. Entonces yo siento que eso de que se tiene que dar la oportunidad de revisar, pues, ¿no? De revisar que realmente con ese interés de buscar resolver la problemática que enfrentamos en México, ¿sí? Yo siento que deberíamos de entrarle por ahí. Perdón. Parte de lo que han ustedes comentado me recuerda una charla que tuvimos los estudiantes del Tecnológico de Acapulco con don Carlos Kazuga Osaka, uno de los dueños de Yakult. Él nos decía que en México se castiga la verdad, que cuando un niño en el hogar quiebra el jarrón consentido de la mamá lo reprime, y que por eso cuando después se llega a quebrar otra cosa, ya sea del papá o la mamá, cuando se pregunta quién fue, nadie levanta la mano para reconocer su error. Entonces, creo que también ese es otro de los puntos que como familia, que como gobierno debemos de tener presente, para que en lugar de castigar la verdad, en lugar de castigar severamente a quien reconoce su error, pues también se le tiene que reconocer. Desde luego que también dependiendo de la falta, porque nuestras propias leyes contemplan todo aquello que merece un castigo, ¿no? Entonces hay delitos que definitivamente se cometen y se tienen que pagar, pero pues también se tiene que reconocer a quien habla con la verdad, ¿no? Y ya con esta participación vamos a dar por cerrada nuestra mesa de análisis, si ustedes no tienen ningún inconveniente, nuestra mesa de análisis denominada Uruapan Alerta para México, a nombre del equipo de gráfico de Guerrero, de don Enrique González Guerrero, de Enrique González Juárez. Les quiero dar las gracias, maestro Tello, que nos haya acompañado. Gracias a ti también, gracias al compañero maestro Eliodoro, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias al joven que nos ayuda desde los controles, Luis Enrique. Sí. Y sobre todo, muchas gracias a usted, que nos ha visto en vivo, que nos está viendo o nos verá de manera diferida, porque gracias a usted esto ha sido posible. Nos vemos en la siguiente mesa de análisis. Buenas noches. Gracias y buenas noches a todos también. Feliz semana. Y recuerde, nosotros tenemos nuestra opinión, pero la mejor opinión es la de usted. Buenas Exacto. tardes.